después no van a poder seguir la clase. ¿Sí? Vamos a volver a compartir pantalla. Volver para atrás. ¿Sí? Dijimos estrategias, el cuándo, el cómo y el para qué. ¿Sí? Sacamos estas tres ideas. ¿Sí? Son lo mismo una actividad o una estrategia, me dijeron que no. Diferenciamos el rol del docente cada una. Y me comentaron que existen, ¿sí?, algunas orientaciones y para eso nos valemos del diseño cultural. Un ejemplo. Y si invitaremos a la escuela... Profe, ¿Sí? no se le escuchó lo que dijo recién, se cortó todo. ¿Todo qué? ¿Lo que hablamos hace un rato? ¿O el repaso? Lo de recién, el repasito ese que hizo. Esto no se escucha. Bueno, dijimos que estuvimos aclarando ideas. Esto es lo primero que hicimos recién. ¿Sí? Y ustedes me dijeron que una estrategia y una actividad no son lo mismo. Plantearon que la estrategia es parte del docente y la actividad del niño. El rol del docente es diferente, me dijeron ustedes, en estas dos situaciones. En una estrategia y una actividad, el rol del docente es distinto. También me dijeron que existen en el diseño curricular algunas orientaciones para poder seleccionar, ¿sí?, y acompañarnos en esto de cuál es la estrategia más adecuada, el cómo, ¿sí?, o el para qué quiero enseñar de determinada manera. Y cuál podría ser alguna actividad potente para nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces vamos a partir de este ejemplo de la biblioteca. ¿Sí? Decía yo que lo tomé de una unidad didáctica que hicieron hace mucho tiempo unas estudiantes mías, recorté un pedacito para trabajarlo. Dice, invitaremos a la sala a un escritor de la zona para que nos cuente cómo comenzó a escribir, por qué lo hace, cómo se llaman sus libros, y dónde los edita y para qué. Nos done una obra suya para nuestra biblioteca. Organizamos las preguntas con los niños. ¿Esto es parte de una estrategia o de una actividad? ¿Qué les parece a ustedes? Teniendo en cuenta lo que recién estuvimos aclarando. ¿Qué está enunciando acá en esta parte? ¿Una estrategia del docente o una actividad que tienen que hacer los niños? Una actividad. Una actividad. Bien, ¿por qué? Porque se Para mí es una estrategia. A ver, vamos primero con Jimena y después aclaramos lo otro. A ver, Jimena. para mí es una actividad porque la docente les pide que les cuenten, o sea, hacen la entrevista y después les pide a los niños, dice esto hace que llamen a los niños a una entrevista para que donen la suya, organizamos, y les hace organizar unas preguntas y les hace, digamos, armar, yo supongo, me imaginé yo que la docente lo que hace es que ellos elaboren en conjunto las preguntas. O sea que la actividad sería elaborar unas preguntas con los niños. Esa sería la actividad. Bien. ¿Quién dijo que era una estrategia? Recién. Yo, profe. Yo, decime tu nombre porque no te... Sofi. Sofi. Bueno, a ver, Sofi, ¿por qué? Yo pienso que es una estrategia y una actividad al mismo tiempo, porque ahí dice que invitaremos a la sala a un escritor. O sea, como que están invitando a alguien a la sala para que puedan iniciar una actividad, pero mediante una estrategia que llevan a la sala, para que los niños se interioricen sobre el tema de la biblioteca. Y así lo veo yo. Bien. ¿Y el resto? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Este es un párrafo que está extraído de una unidad didáctica. ¿Sí? Hemos descontextualizado todo lo que dice la unidad didáctica. Estamos leyendo un pedacito. Pero el pedacito nos permite reconocer ambos elementos, tanto la estrategia como la actividad. Cuando nosotros mencionamos la actividad, siempre pensamos que está formulada la consigna directamente. Pero acá no dice cuál es específico, qué es lo que me dicen los maestros a los niños, pero sí está indicando qué es lo que les va a hacer hacer. ¿Sí? Les va a hacer una entrevista, ¿sí?, para lo cual van a hacer una serie de preguntas. Porque su estrategia, como dice Sofía, es invitar a un escritor. ¿Sí? Entonces ahí aparece la estrategia, que es el trabajo con informantes. La actividad es formular las preguntas de la encuesta y la estrategia es el trabajo con informantes. Y si yo leo, ¿sí?, en las orientaciones que me da justamente el diseño curricular,
nosotros vamos a encontrar que las orientaciones dice que hay que incorporar entrevistas, traer visitantes a la sala para poder hacerles entrevistas, porque esto les va a permitir tener otro tipo de fuentes de información, fuentes directas de las personas realmente que son importantes, a lo mejor, dentro de un contexto determinado que están analizando. Entonces, vemos que en este enunciado que hay acá, se ve todo este conjunto de elementos. Tanto que se sugiere en el diseño, que podemos hacer como propuesta, podemos decir cuál es nuestra estrategia como docentes y cuál es la actividad que van a hacer los niños. Cuando nosotros lo volcamos en una planificación. Profe, ¿sí? se escucha súper mal. ¿Súper mal? Sí, se viene cortando hace rato. Y tengo, ¿cómo es que se llama? Tengo la conexión como estable. ¿Todas me escuchan mal? Sí. Sí, Ahora pero se escucha bien, recién. Yo lo escucho mal. Bueno, probamos Y y profe, puede ser que tenga un celular por ahí, capaz que sea eso lo que interfiere la comunicación. a ver, me fijo. Vamos a dejar de compartir pantalla. Y nos fijamos. No se muevan, ¿eh? ¿Sí? Ahí cómo estamos. ahí bien, profe. Bien, profe. Bueno, Ahí se escucha. ahí se escucha. Buenísimo. Bueno, vamos por acá. Cosa. Esperaban. Cosas tecnológicas tengo que tener en cuenta. Muchos botones para apretar. Bueno, retomando, ¿sí? Nosotros- Profe, se escucha mal. ¿Se escucha mal? Sí. Pero no tengo nada, ¿eh? Corta. No tengo nada cerca. No tengo nada cerca, no tengo nadie que está conectado. Profe, ¿qué cuando comparte pantalla? ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando comparte pantalla? Cuando comparto la pantalla, Ahí se la escucha bien, profe. nos vamos a quedar quietos, no tocamos nada. Cuando nosotros tenemos hacemos una planificación, ¿sí? Por ejemplo, en las secuencias, directamente, como las que van a hacer ustedes ahora para las prácticas, solamente mencionamos las actividades que vamos a desarrollar día por día, ¿sí? Pero generalmente cuando nosotros hablamos de una unidad didáctica, que es una planificación más amplia, que puede durar un mes, o 2 semanas, 20 días, 15 días, dependiendo, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es poner cuáles son las estrategias que tiene el docente. Y en un proyecto a veces también se mencionan, por eso hacemos la diferencia. Porque por ahí hay una confusión entre lo que tiene que hacer el docente y lo que deben hacer los estudiantes. Y por eso es lo que lo aclaramos nosotros acá, ¿sí? Para tener en cuenta. El trabajo con informantes es nuestra estrategia. ¿Cuál va a ser la actividad? Que viene una persona a la sala y nosotros le formulamos una entrevista, ¿sí? Pero nuestra estrategia parte de un trabajo con informantes. Los informantes pueden ser una persona física, puedo presentarlo a través de un video, puedo presentar una narración que cuente la historia de vida de una persona. Puede ser un libro, ¿sí? Hay distintos tipos de informantes. No sé, necesariamente cuando yo hablo de informantes estamos refiriéndonos solamente a una persona física, ¿sí? Por eso me parece importante, ¿sí?, rescatar una definición que expresa uno de los autores que yo siempre suelo utilizar, que es Gabriel Caldarola, que dice que las estrategias son todos los procedimientos que se activan para aprender un contenido. Y por ende, dice, deben estar bien organizados por el docente para alcanzar un objetivo. Deben diferenciarse las estrategias de enseñanza de los educadores y las actividades de aprendizaje de los educandos. Y ahí está como la clave. La estrategia es lo que yo utilizo para enseñar un contenido, la actividad es lo que hace el alumno para poder aprender y apropiarse ese contenido.
Esto quiere decir que el énfasis está puesto en el docente, quien es el que diseña. Las estrategias son procedimientos empleados por el maestro para hacer posible el aprendizaje del estudiante. Incluye procedimientos físicos y mentales para facilitar la confrontación del sujeto que aprende con el objeto de conocimiento. ¿Sí? Y acá como que diferencia bien una cosa de la otra. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Yo puse que lo que quiero acá hacer como estrategia es la representación de espacios, una construcción de escenarios. ¿Sí? Puedo hacer una resolución de problemas presentado a través de distintas herramientas, como diálogos, narraciones con preguntas finales. ¿Sí? En las ciencias sociales, la resolución de problemas es muy particular, porque no supone una respuesta única, sino que el niño o el estudiante, ¿sí?, lo que hace es investigar en distintas fuentes para lograr alcanzar una respuesta. Esa es la resolución del problema. No es un problema como en matemática que tiene que dar un resultado único, sino que en realidad es la posibilidad de abrir juego a poder investigar y llegar a distintas soluciones o a distintas informaciones que puedan describir, por ejemplo, una realidad que estamos tratando de complejizar o de abordar. Los juegos de simulación, donde cada personaje asume un rol y debe tomar decisiones en un contexto. Una variación de estos son los juegos dramáticos, estos juegos que los chicos asumen roles y que los podemos ir cambiando. ¿Por qué digo que es una variación? Porque el juego de simulación supone que yo creo una situación ficticia y a cada uno le otorgo un rol y un papel, con algunos indicadores de cómo debe ser ese rol. No es espontáneo. Lo que es espontáneo es cómo el niño lo resuelve ese rol. Pero yo le doy las características. Vos tenés que ser la mamá que trabaja fuera del hogar, supongamos. Y además es ama de casa. Entonces él tiene que resolver cómo representa ese rol, ¿sí?, en una situación particular. En cambio, el juego dramático es más libre. Juego, pero sin tantas indicaciones ni sugerencias de cómo representarlo a los roles ni al personaje. ¿Sí? Otro es el juego trabajo, ¿sí?, otra de nuestras estrategias, que es la construcción de elementos, el desarrollo de una actividad donde debo llegar a elaborar algo, un dibujo, una representación, ¿sí?, un objeto que quiero crear. Ponemos en juego distintos materiales para poder llegar a hacerlo. El trabajo juego, que es la preparación de un escenario, una maqueta, donde construimos nosotros los elementos para después realizar de alguna manera una puesta en escena. Se me va a acabar la batería. Bien, seguimos. Opa, se me caen todos los libros acá. Otra de nuestras estrategias es el trabajo con fuentes escritas, materiales o con objetos. El trabajo con fuentes es la manipulación de los objetos, ¿sí? Cuando yo trato de que los niños tomen estos objetos y se convierten el objeto en una fuente de información. Entonces yo le hago analizar ese objeto, ¿sí? Y para eso viene una segunda estrategia, que es la lectura. La lectura es lo que nosotros llamamos la observación y el análisis que hacemos de un objeto determinado. Las fuentes escritas, que serían otro tipo de fuentes, cuando yo les hago leer, observamos, buscamos información. Y las orales tienen que ver justamente con todo lo que son testimonios o narraciones que se transmiten, ¿sí?, desde la oralidad. La lectura de imágenes, fotos, mapas, dibujos, ¿sí? El trabajo con informantes, que es lo que ya hemos visto, que estuvimos viendo y recién analizando. El cine o video, que lo hemos implementado nosotros con el tema de familia. Las salidas didácticas, sumamente rico la posibilidad de hacer una salida. Hoy, desde la virtualidad, fíjense, hay posibilidades de hacer salidas didácticas virtuales. Hay muchos museos, por ejemplo, que han abierto sus puertas para que podamos ingresar y hacer una visita virtual.
O sea que podemos trasladarnos en la virtualidad también a estos otros escenarios. Bueno, las salidas didácticas es una de las estrategias más ricas, porque es cuando acercamos a la realidad a estos niños que a lo mejor no la conocen parcialmente. Los debates o cuchicheos en pequeños grupos. Hacemos pequeños grupos de discusión, a eso le llamamos nosotros el cuchicheo. El debate es entre todos, proponemos una temática, ¿sí? Y guiamos una discusión. Cuando nosotros hacemos un debate, no es hablar por hablar, sino que tenemos que ir planteando nosotros en nuestra intervención como docentes preguntas para que ellos puedan de alguna manera ir interviniendo y opinando, y que puedan cuestionarse. Entonces, que no vaya todo por el mismo lado, la misma respuesta, sino ir, cuando vemos que esto cae, digamos, el debate, y todos van por el mismo lado, bueno, colocar una intervención nuestra para que se piense de otra manera, para que se dé vuelta la discusión en la cual estamos tratando. Este tipo de estrategias son muy buenas para aprender a utilizar la palabra. Esto de escuchar al otro, de esperar su turno, ¿sí? Que son contenidos muy ricos dentro de lo que son la identidad y la convivencia. La exposición del docente, apoyada por cualquier tipo de recursos, la construcción de materiales gráficos, secuencias temporales, folletos, carteleras, cuadros, líneas de tiempo. Todas estas las conocen ustedes. No hace falta que yo se las explique, porque más o menos saben. Pero es como para hacer un listado de todas las posibilidades que nosotros tenemos. Entonces acá, por ejemplo, en este ejemplo dice, se pueden diferenciar las nociones que acabamos de ver. La estrategia que yo uso acá es la lectura de imágenes, porque están buscando información, pero la están buscando en un libro, ¿sí? La actividad que yo les propongo es que lo observen. Fíjense a la maestra al lado de los niños, y los otros niños también con algunos textos como para trabajar. ¿Cuál es la orientación que me propone el diseño curricular? Dice, para poder comenzar a construir la noción de tiempo, es importante que a lo largo del nivel se desarrollen, enriquezcan las percepciones a través de la presentación de imágenes de la vida cotidiana. Entonces el diseño nos va orientando en esta selección. Acá no tenemos un recorte, ¿sí? Es un ejemplo aislado, pero es para poder ver que la situación se puede desglosar con estos tres componentes que estamos analizando. ¿Estamos bien por acá? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna cosa para acotar, para comentar? No, profe, todo bien. ¿No? No, Bueno. profe. En una secuencia didáctica, cuando hablo de secuencia no solamente hablo de la secuencia como formato de planificación, sino en una clase, ¿sí? En una propuesta de una clase, ¿está? Para diferenciarlo del formato planificación. Nosotros tenemos que las estrategias se usan para plantear problemas, para búsqueda de información, para registro de información, para organizar la información o para cierre. En una clase en el nivel inicial no hago todo esto. Elijo un momento, porque a lo mejor a lo largo de 3, 4, 5, o una semana, o 10 días, desarrollo la temática. Pero sí tengo que saber diferenciar, que no siempre voy a usar todas las estrategias y saber en qué momento estoy desarrollando. Si estoy iniciando el tema, si lo estoy desarrollando, o si lo estoy cerrando, ¿sí? Las estrategias se pueden emplear todas en cualquier momento. No hay una única receta. No es que esta se usa solamente para esto o esta solamente para aquello. Eso es muy diverso y va a depender de la flexibilidad a lo mejor de ustedes, de la creatividad, de las condiciones del grupo, ya vamos a ver, que les pueda condicionar o no qué tipo de estrategia es la más adecuada. Hay algo que, por ejemplo, siempre pasa. Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a plantear un problema o queremos iniciar, sabiendo, indagando las ideas previas, lo primero que hacemos es preguntar. La clásica. Preguntamos sobre un tema, comentamos algo, y desde ese lugar indagamos las ideas previas. Bueno, esa no es la única. Es una muy usada, pero debemos tratar de romper, digamos, ese esquema y buscar otras alternativas.
¿sí? Otras alternativas que nos permiten también saber lo que los chicos saben o lo que piensan sobre un determinado contenido, que no sea solamente con una pregunta y una respuesta. ¿Sí? Igual pasa con todas estos momentos en los cuales transcurren nuestras clases. Lo importante es saber en qué momento nos encontramos. Si estamos tratando de buscar información, que a lo mejor nos lleva 3 días, y tengo que desarrollar 3 estrategias y otras 3 actividades o 4 para eso, que es solamente la búsqueda de información. Lo importante sí es seleccionar y saber bien en qué momento la estamos empleando y cuándo son necesarias usarlas. Para que puedan tener realmente como el destino y puedo alcanzar lo que realmente quiero. Cuando yo quiero plantear problemas o indagar ideas previas, ¿sí? Yo puse acá una lista. La primera que aparece es el interrogatorio, que es lo que decíamos recién, pero puedo hacer una exposición, ¿sí? Un diálogo solamente en esta exposición mía, y desde la exposición nada más, no pregunto nada. La exposición es lo que me permite plantear el problema. No indago ideas previas, pero sí planteo el problema. Un juego dramático es muy rico espontáneamente ver cómo a lo mejor una determinada situación me dispara, qué conocimientos, qué preconceptos hay, ¿sí? Cómo ven la realidad ellos, sin que yo intervenga demasiado. Lanzo una propuesta y digo, vamos a jugar, supongamos, al supermercado. Y en el juego espontáneo les voy proponiendo, bueno, vamos a comprar, ay, pero se acabaron los productos, a ver si alguno sabe quién es el que se encarga, por ejemplo, de reponer cuando se acaban los productos en las góndolas. Y si yo voy proponiendo en el juego, ¿sí? Mis intervenciones, y esas intervenciones me van a permitir ver cómo los niños reconocen ese espacio, porque yo quiero trabajar ese contenido, pero no sé lo que ellos saben, y no sé cuál es la vuelta que tengo que hacer yo para que este contenido se vuelva significativo. Hacer una maqueta como la que estamos viendo en la imagen, construyen un escenario a través de este trabajo-juego, sin muchas indicaciones. Y yo a partir de ahí analizo con ellos, vamos mirando, no digo esto no está bien, esto no corresponde en este lugar, pero sí voy trabajando con ellos y viendo, a ver, qué de lo que me brinda esta maqueta es información importante para comenzar a trabajar. Una misma salida, una salida dispara. Yo quiero que conozcan un nuevo escenario, ¿sí? Una nueva realidad. Y entonces, ¿qué hago? Propongo una salida de este lugar, sin muchos conocimientos, sin mucha explicación previa, para ver lo que despierta en ellos, para traer de esa salida los recursos necesarios para iniciar mi trabajo después en la sala. O una representación gráfica. Cuando hablo de representación gráfica puede ser un dibujo, una fotografía, ¿sí? Y a partir de ahí comienzo a plantear un problema, ¿sí? O indagar ideas previas. Como ven, no se circunscribe entonces solamente a preguntas y respuestas. Puede ser mucho más amplio y más flexible. Si yo quiero buscar información, lo que generalmente hacemos nosotros es el trabajo con informantes. Hacemos encuestas, entrevistas, historias de vida, pedidos de información a las familias, hacemos lecturas de objetos, fotografías, libros, y las salidas también son una búsqueda de información. Miren cómo aparece una misma estrategia en 2 situaciones diferentes, ¿sí? ¿Por qué digo que es para buscar información? Porque me brinda elementos, porque traigo registros de la salida que me van a permitir ser trabajados en la sala. Fotografías, ¿sí? A lo mejor en la propuesta hay una participación de los niños en una actividad, les regalan algún tipo de material que podemos aprovechar en la sala. Entonces, me traigo información, ¿sí? Recolecto información para después ser trabajada. Por supuesto que la búsqueda de información viene aparejada de esta otra estrategia, que son las que registran, porque no solamente es buscar, sino que hay que registrarlo. Entonces trabajo con fuentes, puede ser la escritura de un adulto, que lo hace por los niños, los dibujos de los niños, como los que se ven acá, fotografías que yo tomo o grabaciones. Podemos inclusive hacer para este registro, porque generalmente lo que hacemos es buscar la información y pedirla o traerla desde en la sala.
Entonces, o nosotros somos los que registramos, porque los chicos nos dictan, o les decimos que dibujen, y si hacemos un pedido a la familia, son los adultos de la familia los que nos mandan la información. Si salimos en una salida didáctica, podemos traer fotografías, podemos grabar, hacer pequeños videos que después pueden ser recuperados en la sala. Ahora viene la sistematización, hay que ordenar esto, ¿sí? Este desarrollo, este contenido, bueno, hay que procesarlo de alguna manera, entenderlo, ver cómo lo entienden los niños. Y las imágenes que yo puse son como muy elocuentes, porque podemos hacer una sistematización con un juego dramático, ¿sí? Con un trabajo-juego a través de maquetas, con un juego-trabajo, con materiales gráficos como folletos, bandas temporales, gráficos de barra, cuadros de doble entrada. Ahora yo quiero ver qué de todo lo que hemos investigado desde el principio, lo que estuvimos recolectando, cómo ellos, ¿sí?, lo están asimilando. Entonces les propongo una actividad que me permita, a partir de cualquiera de estas estrategias, visibilizar qué se está aprendiendo, de qué se están apropiando los niños. Y siempre tenemos un cierre. Tenemos que hacer como un círculo y cerrar, porque hay que ver hasta dónde llegamos y qué quedó anclado, ¿sí? Bueno, para ese anclaje podemos volver a construir algunos materiales gráficos, podemos hacer frisos que se cuelgan en la sala, algún cuadro cronológico, una cartelera, podemos volver a hacer un juego dramático, el mismo que hicimos al principio, que ahora lo resignificamos, lo hice como apertura y ahora lo vuelvo a repetir, pero quiero ver realmente qué evolución y qué cambios quedó en los chicos. La maqueta inicial que la modificamos, no hacemos una nueva, modificamos esa anterior, ¿sí? Relatar una narración solamente, la elaboración de nuevos proyectos, o sea, generar a partir de esto nuevas alternativas. Siempre tenemos que cerrar para volver a abrir. ¿Sí? Cuando yo elijo la metodología o la estrategia, siempre tengo que tener en cuenta que el grupo es el que me va a marcar como el ritmo, las aptitudes. No puedo plantear, por ejemplo, que vamos a desarrollar maquetas si mis niños no tienen una buena motricidad y no saben trabajar a lo mejor finamente con cierto tipo de materiales. Entonces tengo que buscar otro tipo de estrategia. ¿Sí? Nunca plantear una estrategia que sea frustrante para los chicos, que no la puedan desarrollar. Entonces tengo que conocer en mi grupo, tengo que saber de qué son capaces, más allá de que yo los pueda desafiar a que pueden aprender cosas nuevas, pero tampoco tengo que frustrar proponiendo cosas que son inalcanzables para sus aptitudes. Profe, me interrumpo un minutito para hacerle una consulta. En el caso que usted tenga un grupo que maneja la motricidad fina, digamos, más o menos bien, y tenga un niño que tenga alguna discapacidad a nivel motriz, en ese caso, ¿cómo se trabaja? ¿Se hace Eso es lo que nosotros llamamos una planificación diversificada. Lo que nosotros podemos hacer es generar actividades a donde los niños puedan, de acuerdo a sus posibilidades, ir desarrollándose. Cuando hay chicos con dificultades específicas, por lo general tienen acompañamientos, tienen maestras de apoyo, ¿sí?, que nos acompañan y nos orientan en cuáles son las posibilidades de estos niños. Y de acuerdo a eso nosotros proponemos una resignificación de las actividades, ¿sí?, porque no hacemos para todos igual, sino que lo hacemos de acuerdo a las posibilidades. Por eso muchas veces tienen que ser abiertas las posibilidades. Variedad de elementos para trabajar, ¿sí?, para que los niños puedan desarrollar de acuerdo a sus posibilidades. Hay algunos que les van a generar cosas fantásticas y otros que están en una etapa más infantil o más inmadura y bueno, desarrollan cosas más simples. Bueno, cada uno dentro de sus posibilidades y yo debo arbitrar qué mentes necesita cada uno de estos niños para que logre alcanzar esto. Las relaciones que hay con el docente también son importantes. Eso es sumamente importante para ver qué tipo de metodología elijo, ¿sí? Si yo soy una persona que no tiene vinculación con mis estudiantes y hay estrategias que no son significativas para mí ni para ellos, que van a ser totalmente frías. Por ejemplo, todo lo que sea un juego dramático.
a donde yo tengo que jugar con ellos también, estar dentro y fuera del juego, ¿sí? Entonces por ahí no estaría bueno si yo no puedo vincularme con mis niños. Y obviamente también incide la conducta, cómo estos niños se comportan, si son niños muy bulliciosos, si son gritones, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado las chicas que estuvieron practicando en tercer año, les tocaron las salas maternales de 2 y de 3 años, que los chicos tenían como características que se pegaban todo el tiempo. Todo el tiempo era pelea, 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 paz, 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 pero golpe, 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 por cualquier cosa se pegaban. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Buscar actividades que los tranquilizaran, no que los movilicen, que haya desplazamientos, por ejemplo, por la sala, buscar cosas, moverse ellos, porque ese tipo de actividades generaba el conflicto y el roce aún mayor. Se ve que buscar actividades que tranquilizaran. La manera que ellas arbitraron fue armar como grupos con actividades diferentes. Entonces iban pasando los grupos. Un rato hacían una actividad, después hacían otra y después hacían otra, ¿sí? Entonces aplicaba distintas estrategias para que el grupo fuera alcanzando los contenidos, pero arbitrando esta disrupción que se generaba. Si por ejemplo los grupos son muy charlatanes y hablan mucho y no dejan que el docente hable, nunca voy a proponer una estrategia donde la centralización esté en lo que yo hable, en la narración, ¿sí? En la oralidad. Hago algo más corto, más conciso, para que su atención se focalice en lo que yo quiero que realmente presten atención y después puedan hacer. Entonces, esto implica conocer mucho el grupo para poder elegir la estrategia más adecuada. Siempre que las elegimos, tenemos que privilegiar o permitir que los niños se integren entre sí, que no siempre trabajen los mismos, multiplicar experiencias, no siempre proponer lo mismo, ¿sí? Hacer trabajos de tipo colaborativo, o sea, que se ayuden entre ellos, que convengan hacer experiencias donde puedan participar más de uno, ¿sí? Plantear que la estrategia también pueda partir del error. Me equivoco, pero el error es una nueva oportunidad para aprender, ¿sí? No porque me salga mal, me frustro y no lo hago más, ¿sí? Sino que, bueno, retrabajo sobre ellos para que esto sea una nueva oportunidad. Ahora vamos a poder desarrollar temas variados, diversas fuentes, funcionar la sala. Es muy importante que siempre tengan presente los materiales que van a necesitar, los recursos, que no tengan que salir fuera de la sala y dejar a los chicos solos y irse a buscar el libro a la biblioteca. Y los chicos hacen un lío adentro de la sala, ¿sí? O vamos a trabajar con témperas, pero tengo que sacar todas las témperas del armario hasta que saco las témperas, hasta que reparto las témperas, los chicos ya se subieron a las mesas, le dieron vuelta a la silla, chao, no hay más actividad. Entonces todo eso lo tengo que preparar, ¿sí? Previo. Y obviamente ver qué trabajo puedo hacer con la familia. Si tengo una familia que acompaña, bueno, podré pedir cosas para la familia. Si no tengo mucho acompañamiento, y bueno, iré trabajando de a poco, haciendo pequeñas intervenciones para que la familia se involucre, ¿sí? Todo esto hay que tenerlo en cuenta en el momento de elegir, ¿sí? ¿Qué estrategia voy a utilizar? Vamos a ver ejemplos, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? ¿O hacemos un cortecito y preguntamos algo? Chicas, ¿no? Yo por mí sigo. Bueno, vamos a ver, hacer de cuenta, ¿sí? Nuestros recortes son los pueblos originarios del norte de Córdoba. Esto se los puse yo en la actividad que hicieron ustedes, ¿se acuerdan? Este recorte. Bueno, acá hay algunos en esta pequeña descripción. Profe, se escucha cortado. En esta descripción, que está acá, y en la imagen tenemos algunos elementos. Vamos a tratar de identificar cuál es la estrategia y cuál es la actividad o la actividad que tienen que hacer los alumnos, ¿sí? Dice, finalizada la construcción de la muestra del museo, se pondrá en marcha para que los padres junto con los niños puedan observar y conocer más sobre el museo. Se repartirán folletos hechos por los chicos. ¿Cuál fue la estrategia del docente? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cuál ejemplo en esto? Profe, se escucha todo cortado. Todo lo que le he hecho recién y desde que empezó la actividad del recorte no se escuchó absolutamente nada. Bueno, ¿ahí me escuchan?
Sí, El recorte es el mismo que yo les puse en el ejemplo a ustedes. Pueblos originarios del norte de Córdoba. ¿Sí? Y acá hay una pequeña explicación y hay una imagen que acompaña. Yo quiero que ustedes lean, para no volverlo a leer yo, porque están viéndolo por la pantalla, me digan cuáles creen que son las estrategias que empleó esta docente y cuáles son las actividades que hicieron los alumnos. Y se supone que hizo uno, que se supone que se sugiere que haga el otro. El tema que se trabajó fueron los pueblos originarios del norte de Córdoba, o sea, todos pueblos aborígenes, ¿sí?, que habitaron en el norte de Córdoba. Miren lo que hay en la foto, ¿sí?, que acompaña el texto. ¿Qué es lo que propuso como estrategia este docente? Observación y conocimiento, observación sobre el museo, o a partir de los objetos del museo, ¿o no? No fueron a un museo, ¿eh? Dice, finalizada la construcción de la muestra del museo. Lo crearon ellos, digamos, al museo, a las obras. Bien, hicieron una construcción. La actividad sería recrear una obra del museo. Esa sería la actividad. Recrearon con el docente una obra. Claro. y la estrategia son los folletos, Bien. además que es una actividad. Bien, a ver, vamos por partes, ¿sí? Acá hay dos estrategias puntuales. ¿Ella hizo un trabajo, juego o un juego-trabajo? Juego-trabajo. Juego-trabajo, porque creó los objetos, ¿sí?, que son los que se ven en la foto. ¿Mm? Esos objetos que representan características, costumbres, objetos de estos pueblos originarios de Córdoba, ¿sí? Entonces los chicos, como actividad, manipularon a través de distintos elementos y construyeron, supongamos, vasijas, no sé, lo que se nos puede ocurrir. Con eso ella armó una muestra, ¿sí? Por eso dice la construcción de la muestra del museo, que le llamó museo, pero no lo caracterizó como museo. Llamó museo porque puso estos objetos, ¿sí?, seguramente con el nombre de los niños, para que se reconociera y qué eran cada uno. Y repartió folletos, ¿sí? Y los folletos también eran hechos por ellos. Los folletos eran hechos por los chicos, o sea que hicieron dos actividades. Los objetos, ¿sí?, y estos elementos gráficos, o estos materiales gráficos, que son los folletos. Ahí están las dos estrategias, ¿sí? El juego-trabajo y la construcción de materiales gráficos. La actividad de los niños es crear los objetos, ¿sí?, y diseñar, dibujar, ¿sí?, los folletos. ¿En qué momento de esa secuencia que veíamos recién está pasando esto? Cuando indagó las ideas, cuando hizo la búsqueda de información, el registro, la sistematización o el cierre. ¿Qué dijo, profe? No pude escuchar bien. ¿En qué momento de esa secuencia que veíamos hace un ratito, que uno tiene en vista cuando organiza, ¿sí?, una clase? No sabemos si es al principio, cuando indaga, si es cuando busca la información, cuando registra, cuando sistematiza o cuando hace la evaluación y cierre. Sería el cierre, creo yo. Bien, Euge, cuando hace el cierre, está haciendo la evaluación y el cierre, ¿sí? Hizo una muestra tipo museo y seguramente invitó a otras salas o a los padres y repartieron los folletos los chicos. Entonces está evaluando y cerrando toda la propuesta, ¿sí? Bien, vamos a otro ejemplo. Ahora se llama este recorte los empleados del supermercado de mi barrio. Este es más simple. Dice, charlamos sobre los supermercados que conocen. ¿Cuál es el sector del supermercado que más le gusta? ¿Cuál es el que menos le gusta? ¿Por qué? ¿Quiénes trabajan para que nosotros nos alimentamos? ¿Dónde lo hacen? ¿Quiénes son el verdulero, el panadero, carnicero, almacenero, cocinero, etcétera?
confeccionamos un cuadro, ¿con qué cosas encontramos en un supermercado? A ver, ¿cuál es la actividad? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son las actividades o las estrategias? La actividad sería confeccionar un cuadro. ¿Cómo, Jimé? Que la actividad sería confeccionar un cuadro. Y la ¿Solamente? estrategia las preguntas. Contesten las preguntas. Primero contestar, ¿sí? En este diálogo. Y luego hacer el cuadro. Esas son las actividades. ¿El cuadro lo hacen los chicos? ¿O le dictan a la maestra? Le dictan a la maestra, ella va confeccionando dependiendo qué material ella use, por ejemplo el pizarrón o una ficha, algo de eso, pero mediante los chicos lo que vayan participando. Bien, se puede llenar de distintas formas. Si ya están iniciados en la lectoescritura, pueden poner palabras, inclusive pueden los chicos algunos intentar ya escribir algunas palabras por sí solos, o puede hacerlo a través de dibujos, con cruces, con colores, ¿sí? Dependiendo. ¿Mm? Bien, esas son las actividades. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Esta es la más fácil, ¿eh? Y la estrategia es que ellos van participando junto con la docente, La estrategia hablando sobre el tema. Claro, se llama interrogatorio. Ella hace un interrogatorio. Esa es la estrategia. Interroga a los niños sobre lo que quiere saber, porque está indagando sus ideas. ¿Mm? ¿Y la otra? ¿El cuadro? ¿Qué es? Es una actividad y una estrategia al mismo tiempo. Bien, es la confección, ¿sí? De un material gráfico. De un material, sí. Bien, ¿en qué momento de esa secuencia está? La otra estaba en el Inicio. cierre, pero ¿esta dónde está? Inicio. Inicio. En el inicio ¿Solamente en el inicio? y al final, Y sí. y desarrollo. Y está comenzando, porque hace inicio y registra, ¿sí? El cuadro ese permite ir registrando información, ¿sí? Que después completará buscando más información, abriendo nuevas puertas, ¿sí? Bien, último ejemplo. Este recorte se llama la limitación de los come chingones. ¿Sí? Como verán, cómo me gusta a mí los indios, ¿no? Dice, para que los niños puedan reconocer el ambiente y comprender la realidad de otra manera, la docente les propone que los niños reconozcan y observen vegetales. Para ello los dividirá en pequeños grupos y les repartirá vasijas con diferentes vegetales. Y ellos deben identificar... Se le escucha cortado, profe. Bueno, vamos de vuelta. Para que los niños puedan reconocer el ambiente y comprender la realidad de otra manera, la docente les propone que los niños reconozcan y observen vegetales. Para ello, los dividirá en pequeños grupos y les repartirá vasijas con diferentes vegetales. Y ellos deben identificar y nombrar a cada uno. Luego, cada grupo compartirá qué alimento les tocó y deberán contar si en casa los comen y qué comida se prepara con ellos. A ver, ¿cuál es la estrategia? O las estrategias, ¿cuál es la actividad? Una de las estrategias es la observación. Bien. Esa observación se hace con una estrategia puntual. ¿Qué les está dando? Miren en la imagen, ¿qué les está dando? Les da el trabajo con fuentes, la manipulación de objetos. Bien, trabaja con fuentes y hace una lectura de esos objetos, porque le dice que tienen que identificar qué vegetales son. Y después no solamente identificar, sino pensar si en su casa los comen, o sea, que ahí comienza a trabajar esta información, ¿sí? Y a unirla con sus propios conocimientos. Bien, trabajo con fuentes, lectura de esas fuentes, ¿sí? Que en este caso son fuentes materiales, porque estamos hablando de los alimentos y las bases. Bien, ¿y cuál es la actividad propia de los niños? La observación, dijo recién, observan, ¿qué más? ¿Qué más hacen? Tocan. Reconocer, Van identificar. van a tocar. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Identifican los distintos elementos. Bien. Pueden tocar, pueden oler las texturas de cada elemento que tienen ahí sobre las vasijas. Bien. Hace mucho senso-percepción. Utilizan Sí. sus sentidos.
Porque además después esos sentidos le tienen que despertar a ver si esos elementos ellos los comen en su casa. Si yo les presento muchos de estos productos vegetales como los comían los comechingones, es muy probable que no los puedan reconocer como en casa. Algunos sí y otros no, ¿sí? Porque si yo les presento, por ejemplo, el maíz, y después les doy una polenta, la polenta sí la reconocen, pero no la reconocen como el granito de maíz, ¿se dan cuenta? Entonces es muy importante lo que ellos puedan en este momento manipular de estos elementos, para poder tener algunas ideas o algunas anticipaciones, ¿sí?, de lo que puede llegar a ser este alimento. Por supuesto que tendré que elegir aquellos que sean más conocidos, que ellos puedan trabajar o que se puedan encontrar más comúnmente en el caso. ¿Y en qué momento está haciendo esta actividad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está indagando ideas previas? Búsqueda de información, registro, sistematización, evaluación o cierre. ¿Qué les parece? Registro. Hace un registro, bien, porque comparten, ¿sí? Dice los alimentos que les tocó y tienen que contar. Hacen no solamente Creo que evaluación. Evaluación, porque creo que está evaluando de qué es lo que saben ellos. Hay dos para cosas. mí. Está indagando lo que saben ellos. ¿Sí? Claro, pero si un registro, Claro, ideas previas. saben ¿Cómo? Lo que el niño sabe. que No les hacen un escucho. registro de lo que saben, ¿Cómo, Jiménez? que hace un registro de lo que saben. Bien, hacen un registro de lo que sabe. ¿Sí? De alguna manera está tomando algunas ideas que ellos tienen, porque les pide que digan qué comida se preparan con eso en su casa, si ellos lo tienen, y qué comida se preparan. Ahí está indagando algunas ideas previas, las registra. Pero a su vez, al proponerle un contenido nuevo, estos productos no los conocen. ¿Qué está haciendo? Miren cómo se llama el recorte. Alimentación de los comechingones. Está buscando información acá. Con estos elementos está buscando información. ¿Sí? Buscando la información de qué conviene. En vez de mostrarle una lámina o un dibujito, pasarles un video, les trae los elementos para que ellos se den cuenta qué era lo que comían estos pueblos. Se está buscando esa información, la está registrando, a su vez le permite rescatar las ideas previas de los chicos, y conocen, qué tipo de alimentos conocen de esto que estamos hablando, entonces va a unir los conocimientos de los niños con estos nuevos, ¿sí? Y ya empezamos a sistematizar, porque es que cuenten. ¿Sí? ¿Queda claro? No, profe, disculpe, no se le escuchó. Que en esta actividad lo que hace es tratar de que los chicos ¿funciona? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No? Ahora sí, sí se corta. Ahí está. Bueno, lo que hace en esta actividad, ¿sí?, en esta última con los objetos, al traerse los alimentos, están buscando la información en los alimentos. En vez de buscarlo en un libro, en una lámina, en traer algún informante que cuente sobre estos pueblos, trae los objetos. Los objetos son la búsqueda de información, ¿sí?, que al mismo tiempo que la registra a esa información, empieza a sistematizarla, porque les está pidiendo a los chicos que hagan una devolución, que hayan reconocido los elementos, que a su vez esos elementos ellos los puedan, ¿sí?, relacionar con sus propios alimentos. Entonces toman las ideas previas del principio. ¿Por qué les hago ver esto? Porque los momentos en una clase no son tan determinantes. Ahora es solamente esto, después solamente esto, sino que muchas veces se van mezclando a lo largo de las clases. ¿Sí? Vamos haciendo un poco todo. Y las actividades son flexibles para ir proponiéndonos a hacer cada una de estas propuestas de la manera que a nosotros más se nos acomoden, o que más nos presenten la posibilidad de enseñar el contenido. ¿Sí?
Bien. Estamos en hora, ¿sí? Justo como para terminar. Preguntas, dudas que ustedes tengan. Esperen que voy a prender la luz. Preguntas, dudas que tengan, que me quieran hacer. ¿Estamos en silencio absoluto? ¿O en silencio habla la profe nomás? Chicas. A mí no me queda ninguna duda, profe. ¿No? Bueno, Eugen. El tema de todo lo que tiene que ver con la didáctica, con la puesta en marcha de una clase, no lo van a lograr ver en su totalidad hasta el momento que no estén en la sala, ¿sí? Cuando estén en ejercicio real, frente a los niños y teniendo que dar clase, ahí va a surgir todo esto, espontáneamente, ¿sí? Uno planifica muchas cosas, pero después, en la práctica, uno hace lo que te va llevando, el ritmo lo va marcando el momento. La planificación tiene que ser siempre muy flexible. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre tiene que estar dispuesta a ser cambiada en cualquier momento cuando yo lo necesite. Pero me organiza la cabeza, me organiza la estructura, para no perder, ¿sí?, de vista lo que estoy haciendo. No se la escucha, profe. Se fue. Viste, ahí volvió. No, profe, tiene apagado el micrófono. Ahí volví. Sí. Se tildó nomás. Sí. Bueno, ¿preguntas? ¿No? No, profe, quedó bastante claro. Bueno, la propuesta para la semana que viene es mirar algunas planificaciones, algunos modelos de planificaciones, ¿sí? Como para hacer un poquito alguna valoración. Todavía no sé cómo la voy a organizar. No sé si nos vamos a juntar, vamos a hacer una videollamada. Lo que pasa es que este micrófono. ¿Me escuchan ahí?